¿Quién fue María Magdalena? La historia oficial nos cuenta que esta mujer fue una prostituta que al conocer a Jesús redimió su vida. Sin embargo, la otra historia, la asociada a los enigmas del mundo, nos asegura que la verdad es bien distinta. ¿Fue María Magdalena una mujer apóstol? ¿Es cierto que se enamoró de Jesús y acabó por convertirse en su esposa y en la madre de sus hijos? ¿Es ella la portadora del mítico Santo Grial? Si todo ello es cierto, ¿por qué ha sido ocultada esta historia? Para conocer las claves que se esconden tras la figura de María Magdalena, nos acompaña esta noche el investigador José Luis Jiménez, autor del libro El triunfo de María Magdalena. Pues ya tenemos a nuestro invitado en plató, José Luis Jiménez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, José Luis. Bien hallado, gracias. ¿Quién fue María Magdalena? Porque yo me he leído tu fantástico libro, tu último libro publicado por Corona Borealis, El triunfo de María Magdalena, y aquí está claro quién era María Magdalena, al menos desde el punto de vista de José Luis Jiménez, nuestro invitado. Pero explícanos, ¿quién fue María Magdalena? Bien, María Magdalena, como se ha comentado al principio, efectivamente fue no solamente un apóstol más de Jesús, sino que fue la apóstol de los apóstoles, tal como estaba indicado al inicio, en los principios de la historia cristiana, y como actualmente, hace muy poco tiempo, el propio Vaticano ha vuelto a reconocer este título que le correspondía por derecho propio a María Magdalena, volviéndola a nombrar la apóstol de los apóstoles. O sea, un apóstol más. No un apóstol más, un apóstol muy especial, la koinonos. La koinonos es la traducción del arameo al griego, en el que existe cierta polémica por la traducción literal que algunos especialistas le quieren dar, pero viene a significar la compañera, pero no la compañera como la amiga, como la hermana, amiga, prima, sino la compañera sentimental, la socia, la que comparte todo contigo. Pero en los evangelios canónicos no aparece María Magdalena de esa manera, ¿no? No, claro, porque posiblemente hay que buscar los evangelios apócrifos, por ejemplo, no sé, como el no canónicos, el evangelio de Felipe, como para darnos cuenta de lo que dice ahí Felipe, ¿no? Que era la más amada de Jesús, ¿no? Claro, en el evangelio apócrifo de Felipe, gracias a que se encuentran en el año 1945 en Nag Hammadi, en el Alto Egipto, es que tenemos constancia de esta relación marital de Jesús y de María Magdalena. Es aquí, es en este evangelio de Felipe, donde se nos dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás apóstoles, que Pedro se queja por ello. Es aquí donde se dice también, dice, 3 eran las mujeres que siempre acompañaban al Señor. María, la tía de Jesús, la esposa de Cleofás, María la Virgen, la madre de Jesús, y María Magdalena, que era la amiga, la madre, y la compañera, dice, la koinonos. Es muy importante esta diferenciación, esta puntualización, porque cuando está diciendo la koinonos, se está refiriendo no a la compañera, no a la socia, a la que comparte todo, sino a la compañera sentimental. Hoy día nosotros, a nadie se le extraña cuando dices, oye, tu pareja o tu compañera, y sabemos a lo que nos estamos refiriendo cuando dices tu compañera o tu pareja. En aquella época, trasladar nuestro lenguaje hace 2000 años, pues es un poco difícil. Sí. Pero viene a significar exactamente lo mismo. José Luis, sin embargo, ¿por qué en ninguno de los evangelios se habla de María Magdalena bajo ese calificativo, ¿no? Sino de otro, la ramera, la prostituta, la mujer que le cambió la vida cuando conoció a Jesús de Nazaret? Perdona, no es así, no es cierto. No hay ningún evangelio canónico. Cuando digo canónico me refiero a los 4 que componen el canon, es decir, al de Marcos, al de Lucas, al de Mateo y al de Juan. En ningún evangelio de estos 4 apóstoles se habla de María Magdalena como la prostituta. Esto fue un invento posterior, realmente fue una maquinación, aunque luego el Papa Pablo VI en el año 1969 lo quiso arreglar diciendo que se debía a un error de interpretación del Papa Gregorio I Magno en el año 591 en una desgraciada homilía que él dio un 14 de septiembre de este año de 591, en el que dijo, o él interpretó,
que el personaje al que se refería Lucas en su versículo 8, cuando hablaba de la mujer pecadora que había ungido los pies de Jesús y secado con sus cabellos, no era otra que María Magdalena. ¿Y quién es María Magdalena? Sino la portadora de todos los vicios, ya que Jesús le había sacado los 7 demonios. Aquí podríamos entrar a hablar porque a qué se refiere. A eso me refería yo, a ese pasaje de Lucas. Pero no habla de María Magdalena. Lo que yo no sabía, o sea, ¿quieres decir que la propia Iglesia adoptó lo que dijo Gregorio? Gregorio I Magno, en el 591. Fíjate que estamos hablando 200 y pico de años después del Concilio de Nicea, porque la clave, en el libro sí que se explica, la clave viene a partir del Concilio de Nicea. Hasta el Concilio de Nicea, María Magdalena era considerada la apóstol de los apóstoles. Tanto es así que, como podrá observar el lector cuando lea el libro, existe en Francia, en un pueblecito que se llama Saint-Maximin, un sarcófago muy especial de un granito, un granulado especial que solo existe en una zona del mundo que son las canteras imperiales del Mar de Mármara, en Constantinopla, y es traído en el siglo IV, en el 350 aproximadamente, para custodiar los restos de este personaje. Si fuese una prostituta, resultaría más que absurdo, no solamente por la gran obra y por lo que representa, traer un sarcófago de estas consideraciones, de estas dimensiones, para sepultar a una prostituta. De alguna manera, entonces, la portadora del santo grial, sangre real, exactamente, ¿es María Magdalena? Sí, por supuesto, sin ninguna duda. ¿Descendencia María Magdalena? Sí, en el libro vemos aquí, hay un retablo que ¿Una yo tal descubrí. Sara podría ser su hija? No. ¿Cómo se llamaba su hija? ¿Tuvo una hija? Yo, por los datos que he podido averiguar y las evidencias físicas, y digo evidencias físicas, que no se extrañe el telespectador, porque sí se puede mostrar las imágenes, hay un retablo del año 1603 en el que aparece toda una serie de relaciones, como si fuese un cómic, como un tebeo de hoy día, en el que se van exponiendo mediante una serie de iconografías la relación marital entre Jesús y María Magdalena. En una de estas representaciones, en una iconografía, vemos a María Magdalena embarazada, abrazada a los pies de la cruz de Jesús, perfectamente embarazada, y luego posteriormente el producto de este embarazo, que son dos hijas gemelas en el libro. ¿Dos hijas gemelas que se llamaban? Bueno, el nombre no lo puedo yo aventurarme. En el libro me aventuro a dar unos nombres por lo que intuyo que fue, pero no puedo certificar. No llego hasta ese extremo de decir se llamaba Esther o se llamaba María. Vamos a descubrir este libro, fantástico libro, El triunfo de María Magdalena, de José Luis Jiménez, jaque mate a la Inquisición. Desde luego, a José Luis Jiménez en otro tiempo posiblemente lo hubieran quemado, y sobre todo el gran amigo de los amigos, Torquemada, ¿no? Sí. Hubiera buscado por Allende de los Mandes, de los mares, ¿no? Precisamente en este caso que el Papa les había otorgado el control de la Inquisición. Te agradezco, José Luis, perdóname que no tenemos más tiempo, que hayas estado con nosotros. Recordar que este es un libro que nosotros vamos a recomendar a todos ustedes, El triunfo de María Magdalena, de José Luis Jiménez, de la editorial Corona Borealis. José Luis, muchísimas gracias y en otra ocasión seguiremos abordando más este fantástico tu libro. Gracias. Será un placer, gracias. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.